Yo soy María Ramón, directora de psiquiatría. Psiquiatría está encargada de organizar esta sesión que va a dar el brindis. Jorge Santos, reside interna, Mauricio Figueroa, reside de familia, que va a tener la sesión por parte del servicio de urgencias, y Miguel Silva, que es reside de psiquiatría. También organizaron la sesión Juan Carlos Piñeiro, internista, e Inés de urgencias. La hemos presentado de una forma bastante práctica, así que esperamos que... Perdón. Gracias. Eh, Buenos días. La forma en que la vamos a dar la sesión va a tener una pequeña introducción, algo del enfoque diagnóstico, factores predisponentes, y terminaríamos al final con algunas pinceladas sobre el tratamiento. Entonces, así como Monet nos invita a ver la realidad en una percepción confusa y cambiante, el delirium nos recuerda que el paciente no vive el mundo como lo vemos nosotros, lo experimenta difuso, desorganizado y fugaz, y comprenderlo pues se requiere de verlo con otros ojos. Bueno, vamos a empezar con el caso clínico. Varón de 70 años, pensionista, previamente independiente para todas sus actividades de la vida diaria, vive con su esposa, antecedentes personales de hipertensión, diabetes, dislipemia, bien controladas, niega antecedentes psiquiátricos o deterioro cognitivo previo. Su esposa refiere que desde hace 3 días lo nota raro, habla menos, pasa largos ratos en silencio, ha dejado de leer el periódico y apenas come. Durante la última noche se levantó desorientado, buscando ir a dar clase, pese a estar jubilado hace años. No ha presentado fiebre, pero sí ha tenido episodios de tos seca no productiva. Entonces, cuando hablamos de delirio y revisamos la literatura, pues vemos que no solo aparece de esta manera, sino que tiene varios sinónimos. Puede ser una psicosis postoperatoria aguda, alteración cerebral aguda, síndrome mental orgánico, un síndrome confusional agudo, psicosis en la UCI, bueno, y entre otros. Entonces, hablando de la definición, tenemos pues que es un síndrome neurocognitivo muy prevalente en los ancianos. Básicamente es un trastorno de la atención y la conciencia que se presenta en un corto periodo de tiempo y no es explicado por otros fenómenos. Su inicio es agudo o subagudo, se puede presentar en horas y días. Su característica principal es que es fluctuante y tiene múltiples presentaciones clínicas. Algo de las generalidades, el síndrome neuropsiquiátrico más común en el contexto hospitalario, principalmente en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, en los pacientes hospitalarios. Cuando tenemos un mejor funcionamiento cognitivo basal, se asocia a un mejor desenlace. Entre más síntomas, peor pronóstico. Puede ocurrir en todos los grupos poblacionales, es multicausal, más común en ancianos con alteraciones neurológicas preexistentes, deterioro cognitivo previo. La mayoría de las veces es reversible y puede ser progresivo en pacientes al final de la vida. Entonces, algo muy rápido en la fisiopatología, no está muy claro su fisiopatología, pero la más aceptada es la disminución de la reserva cerebral y cognitiva. ¿Esto qué nos lleva? A que si el cerebro está enfrentado a alguna noxa o pues, alguna enfermedad, pues no va a responder tan bien como un cerebro que no está pues, sometido a estos estresores, básicamente afectando las áreas de la atención, del insight y de la percepción. Con respecto a los neurotransmisores, lo más afectado va a ser el sistema colinérgico. Básicamente, todas esas citoquinas proinflamatorias van a alterar el sistema, la barrera hematoencefálica, pues presentando pues, la lesión en el sistema colinérgico. Hay otros neurotransmisores implicados, como aumento del sistema dopaminérgico mediado por el glutamato, aumento de la histamina,
que esto pues explicaría por qué medicamentos como la benzodiazepina, los antihistamínicos podrían desencadenar delirio. Y también tenemos un estrés crónico que nos llevaría a un pues, aumento del cortisol de forma progresiva que inclusive podría alterar el transporte de la glucosa en las neuronas. Entonces, vamos a tener unos dominios centrales. Básicamente va a ser el déficit cognitivo, la desregulación circadiana, la desregulación emocional, el déficit de la atención y la desregulación psicomotora. Bueno, la desregulación psicomotora es como la más estudiada porque basadas en esta lo vamos a tener la clasificación que siempre conocemos como hiperactivo, hiperactivo o mixto. Entonces, vamos a tener unos fenotipos. Básicamente vamos a tener el hiperactivo, el hipoactivo, el mixto y sin falla motora. La de sin falla motora vamos a presentar solamente síntomas cognitivos. Es muy importante tener en cuenta el hipoactivo porque casi siempre es subdiagnosticado y se presenta, o sea, tiene peor pronóstico y con frecuencia se pasa por alto y se puede confundir con depresión o demencia. Bueno, el diagnóstico será con la historia clínica, observación del comportamiento y evaluación cognitiva. Vamos a utilizar los criterios del DSM-5. Tendría que cumplir al menos la mayoría o al menos dos. Y vamos a tener unas herramientas de evaluación. Aproximadamente son 60 escalas. La más aceptada es la escala CAM, pero hay otras escalas que también podríamos aplicar desde el servicio de urgencias. La escala DRS básicamente la vamos a utilizar como para determinar la severidad del delirio. Como vemos acá, la más aceptada es la CAM, pero tiene un problema, pues que su aplicación demoraría entre 5 y 10 minutos, en contraposición de la escala 4AT, que su aplicación demoraría menos de 2 minutos y la podría inclusive aplicar personal sin entrenamiento. Se utiliza mucho en el triaje y pues sí es muy fácil de realizar. Entonces, ¿cómo va a ser más o menos la gestión en urgencias? Resulta que no se tenía claro, o sea, cuál era el procedimiento, pero en el 2020 se reunió un panel de expertos de urgencias y psiquiatría y o sea, nos dan como un acrónimo que deberíamos seguir. El acrónimo se llama AD. Básicamente proporciona un marco integral para la detención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes mayores en urgencias, enfatizan intervenciones no farmacológicas, uso cauteloso de medicamentos y señala que las causas subyacentes a menudo son médicas o inducidas por medicamentos. Entonces, en la A vamos a evaluar causas potencialmente que amenacen la vida. En la D vamos a tratar de diagnosticar el delirio. En la E vamos a buscar la causa subyacente del delirio, lo vamos a prevenir con medidas no farmacológicas y en última instancia, que es la última recomendación, darle terapia, pues darle tratamiento al delirio farmacológico. Bueno, con respecto a la evaluación, ante un paciente con delirio, con síndrome confusional, tenemos que hacer una evaluación sistemática, comenzando primero con una historia clínica completa, que debe recoger los antecedentes personales de nuestro paciente, las enfermedades crónicas que padece, si tiene o no hábitos tóxicos. Debemos revisar minuciosamente la medicación, si ha habido cambios, si inició o suspendió alguna medicación en concreto, si hubo cambios en la posología, poniendo sobre todo el foco en aquellos fármacos con potencial neurotóxico. Además, debemos indagar la presencia de síntomas acompañantes que nos puedan orientar un poco la etiología del cuadro, y en la presencia de clínica infecciosa, dolor, vómitos, infección urinaria, entre otras. Es imprescindible hacer una exploración física completa, que debe incluir una exploración neurológica, bueno, con el fin de detectar si el origen de nuestro cuadro es neurológico o si hay datos o signos de focalidad que nos orienten hacia una lesión estructural o alguna causa secundaria específica. También debemos tener un estudio con una analítica urgente para descartar alteraciones metabólicas, electrolíticas que no justifiquen el cuadro o alteraciones en la función hepática o renal.
El objetivo es identificar factores precipitantes potencialmente tratables. Podríamos dividirlos en varios grupos etiológicos. Por un lado tendríamos las infecciones, principalmente respiratorias urinarias, aunque también se puede dar en pacientes con sepsis de cualquier tipo. Es importante destacar que en pacientes ancianos, debido a la inmunosenescencia, el delirio puede ser la única manifestación clínica de la infección. Por otro lado, tendríamos las alteraciones metabólicas endocrinas, que incluiría tanto la hipoxia, la hipercapnia, alteraciones de la glucemia, tanto hiperglucemia como hipoglucemia, alteraciones tiroideas graves como un hipotiroidismo severo, como el eritematoso, o un hipertiroidismo severo, la tormenta tiroidea, alteraciones a nivel de los iones como la hiponatremia, que es la alteración iónica más frecuente, la hipernatremia o la hipercalemia. Y también la insuficiencia renal con la encefalopatía urémica, con la insuficiencia hepática con la encefalopatía hepática. Por otro lado, también tendríamos un grupo de fármacos tóxicos que ya son conocidos por todos, sobre todo los sedantes hipnóticos, como benzodiazepinas, los barbitúricos, los fármacos con efecto anticolinérgico, como los antihistamínicos, los antidepresivos, los opioides, tanto por su efecto directo depresor sobre el sistema nervioso central, como al inducir otros factores precipitantes, como podría ser la hipoxia, la hipercapnia o la retención urinaria. Los corticoides también por su efecto directo sobre el sistema nervioso central, pero también por las alteraciones metabólicas secundarias se pueden producir, como la hipercalcemia, que comentaba antes que era un factor precipitante. Dentro de los antibióticos destacaríamos los carbapenémicos, y dentro de los carbapenémicos el meropenem, por su mayor penetrancia en el sistema nervioso central. Es importante destacar que cuando hay una infección sistémica grave, la barrera hematoencefálica se puede ver alterada, produciendo una mayor permeabilidad de esta, por lo que pasaría mayor cantidad de fármaco a nuestro sistema nervioso central. También tendríamos el alcohol y las drogas, tanto por la intoxicación como por el síndrome de abstinencia que puede producir la retirada brusca de estos tóxicos, que también puede pasar en pacientes con benzodiazepinas. Por otro lado, tendríamos traumas físicos como un traumatismo craneoencefálico, una fractura, principalmente de cadera, intervenciones quirúrgicas o instrumentalización como un marco vesical. Factores ambientales como la inmovilización, el aislamiento sectorial, cuando nuestro paciente durante el ingreso pues no tiene los audífonos que utiliza en su casa, no está orientado, no tiene un reloj en la habitación, ni un familiar que le oriente el tiempo, o los cambios en el ciclo de sueño visible. Y luego también tendríamos procesos intercurrentes como la retención urinaria, la retención fecal, fiebre, la hipoxia o el dolor. Volviendo a nuestro caso clínico, el paciente estaba con un aceptable estado general, bien hidratado, perfundido, hemodinámicamente estable, mantenía buenas saturaciones, respirando aire ambiente, la auscultación clínica, la auscultación cardíaca era rítmica sin soplos, la auscultación pulmonar destacaba unos mínimos crepitantes finos en las bases y el abdomen, la exploración era anodina. El paciente estaba consciente, parcialmente orientado en persona, pero desorientado en espacio y tiempo. Estaba somnoliento, con lentitud, con un lenguaje escaso, con frases cortas y la atención era fluctuante, se distraía muy fácilmente. En la exploración neurológica no tenía focalidad grosera ni signos de irritación mínima. Por tanto, completamos el estudio con una analítica urgente, como comentaba antes, en la que lo que destaca es, como podéis ver, una hiponatremia grave, no tenía alteraciones en el ácido base, también se le pidieron linfocitos en orina que fueron negativos y se completó el estudio con una radiografía de tórax en la que no se evidenciaba ningún filtrado o consolidación. Por tanto, estamos ante un delirio muy hipoactivo que, como comentaba Mauricio previamente, suelen pasar más por alto por la clínica, porque siempre cuando pensamos en un delirio pensamos en un paciente agitado, descontrolado, vomitando y nunca, no siempre tenemos en cuenta un delirio hipoactivo. Siempre lo asociamos pues, a fármacos, a sedantes, pero también hay que tenerlo en cuenta para no pasarlo por alto. Entonces, en este caso, el tratamiento sería el tratamiento de la causa subyacente, en este caso la alteración iónica. Pero, ¿y si nuestro paciente no tiene ningún factor precipitante de los que comentamos? Es decir, la exploración física más allá de la clínica del delirium es anodina, no tiene alteraciones significativas. ¿Ahí qué hacemos? Hablamos con neurología, hablamos con psiquiatría. Bueno, estos casos
es fundamental el ingreso porque estos pacientes requieren un estudio más complejo y multidisciplinar que debe incluir tanto pruebas de neuroimagen, TAC, resonancia, para descartar patología estructural cerebral, como puede ser un accidente cerebrovascular, una hemorragia subdural sobre la aldea, la presencia de un tumor, un esterco cerebral que justifique la clínica. También podríamos evitar un electroencefalograma si sospecháramos un estatus epiléptico no convulsivo o si tuviéramos una sospecha clínica de meningitis o encefalitis, podríamos realizar una punción lumbar, pues, sobre todo ante la presencia de fiebre, signos meningios o cefalea. Entonces, ¿cuándo interviene el psiquiatra? Bueno, ahora Miguel va a explicarnos sobre todo el diagnóstico diferencial con un trastorno psicótico primario y va a darnos una pincelada sobre el manejo tanto farmacológico como no farmacológico. Bueno, pues eso, ¿cuándo interviene el psiquiatra un paciente con delirio? Pues básicamente en el control de las alteraciones de conducta cuando estas son severas. En cuanto al diagnóstico diferencial entre delirium y trastorno psicótico primario, primero que la causa del delirium es orgánica, es decir, es una enfermedad médica no psiquiátrica, o el uso o abstinencia de sustancias. Es una urgencia médica, a diferencia del trastorno psiquiátrico primario, que no se debe ni a una afección médica ni está inducido por sustancias. Son, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno de ideas delirantes, etc. Vale, el delirium se ve frecuentemente en unidades de hospitalización médicas y quirúrgicas, mientras que las exacerbaciones de trastorno psicótico primario se ven en urgencias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en el delirium hay alteración de la conciencia y reducción de la capacidad de atención. Condiciones que no son necesarias en la psicosis primaria. La pérdida de conciencia nos debe hacer pensar siempre en un delirio. El curso clínico, el delirium, es agudo, fluctuante, empeora en las últimas horas del día, mientras que el de trastorno psicótico primario es crónico. En cuanto a los síntomas psicóticos, en el delirium lo que tenemos es lo que se llama sintomatología deliroide, son alucinaciones visuales y son delirios que tienen que ver más bien con recuerdos defectuosos. Los delirios, los síntomas psicóticos del trastorno psicótico primario están más estructurados, son consistentes, a diferencia del delirium, pues que son, los delirios fluctúan, son evanescentes y están poco sistematizados. Bueno, en cuanto al manejo, los pasos iniciales. Lo primero es la identificación y la corrección precoz de la causa orgánica. El paciente en el que sospechamos un delirium nunca debe ser valorado por psiquiatría sin haber descartado por completo la unicidad. Que lo valore un psiquiatra sin haber descartado por completo que tenga una enfermedad médica. Lo que puede hacer es retrasar el inicio del tratamiento y el diagnóstico de algo que puede ser mortal. Luego hacer un recuento de todos los fármacos que toma el paciente, como decía Jorge, retirar benzos, anticolinérgicos, esteroides. Vale. En cuanto al manejo no farmacológico, es importante acercarse al paciente con calma, orientarlo cada vez que nos acercamos a él. Por ejemplo, buenos días, soy Miguel, soy el médico que la atiende en el ULA. Y que por parte de la familia haya una estimulación moderada y regular. Puede ser útil que haya en la habitación un reloj, un tablero de memoria que tendría pues, la fecha, el hospital en el que está, el motivo por el que está hospitalizado y imágenes del hogar, objetos familiares que lo puedan hacer un poco más confortable en la habitación. Las discusiones acerca del paciente, mejor que sean fuera de su alcance auditivo. Vale, es importante respetar los ciclos de sueño-vigilia con actividad diurna y evitar interrupciones durante el sueño.
que haya luz natural en la habitación de una ventana. Vale, es importante también que se asegure la actividad física del paciente tan pronto como sea posible para evitar los efectos de una inmovilización prolongada. Y en cuanto a la sujeción mecánica, solo se debe utilizar cuando sea imprescindible. Es decir, utilizar la condiciones mecánicas en exceso, que hace es, puede aumentar la agitación del paciente y requiere que estemos constantemente reevaluándolo. La contención mecánica se usa el mínimo tiempo necesario, tiene que ser proporcional al grado de agitación, y con esto me gustaría recordar que las únicas condiciones mecánicas legales son las que se realizan con materiales homologados y en 3 o 5 puntos, es decir, en muñeca, tobillo contralateral y cintura, ambas muñecas, ambos tobillos y cintura. Y digo esto porque a veces bajas a urgencias y te encuentras a un paciente atado a una camilla con una sábana. Y bueno, es importante también evitar las intervenciones al paciente pues, en momentos más agitados como es anochecer. Bueno, manejo farmacológico del delirio hiperactivo. El haloperidol es el fármaco de elección por el margen de seguridad que tiene, la nula cardiotoxicidad, por su potencia antipsicótica y efectos antipsicomotor. La dosis en el delirio leve de 0,5 miligramos, moderado 2,5 y grave de 5 a 10 miligramos. Bueno, recordar que 1 miligramo son 10 gotas de haloperidol. En cuanto a la administración, intervalos regulares, separados al menos media hora y se recomienda mantener el tratamiento entre 3 y 5 días. Vale, la vía intravenosa, cuando se utiliza más bien la UCI en casos graves, en los que hay, bueno, se requieren dosis más altas, se suele empezar con 2,5 a 5 y hasta 10 miligramos, repitiendo los 30 minutos si es necesario. Bueno, precauciones con el haloperidol, hay que suspenderlo si el intervalo QT es mayor a 500 y que a dosis altas reduce aún más el umbral convulsivo. Vale, los antipsicóticos de segunda generación son una alternativa al haloperidol, sobre todo si el paciente tiene una demencia ya diagnosticada, Parkinson o lesiones agudas del sistema nervioso central. Y tenemos la risperidona y la olanzapina. La risperidona se utilizan dosis de 0,25, 0,5 miligramos 2 veces al día, hasta unos 4 miligramos al día. Y en cuanto a la olanzapina, se prefiere una dosis única a la noche y bueno, una dosis inicial razonable pues serían 2,5 o 5 miligramos en este caso. Vale, las benzodiazepinas deben evitarse en el delirium porque empeoran los síntomas cognitivos y pueden causar agitación paradójica. Las excepciones, pues cuando se pueden utilizar antipsicóticos porque el QT está prolongado. Cuando hay agitación severa, las guías americanas asocian el lorazepam, una benzodiazepina de vida media corta, al haloperidol. Y cuando la causa del delirium es la abstinencia de depresores del sistema nervioso central. Vale, el delirium por abstinencia de alcohol suele, bueno, presentarse a las 24, 72 horas del ingreso, es del tipo hiperactivo y en este caso prefieren benzodiazepinas de vida media larga, diazepam, clozapam, que es el Transilium, porque son más seguras y tienen menos potencial de abuso. Para prevenir o tratar la encefalopatía de Wernicke se utiliza vitamina B1, 500 miligramos, IV, 3 veces al día, seguido de, bueno, durante 3 o 5 días, seguido de 100 miligramos diarios. Y en el delirium tremens, la pauta recomendada es el distraneurine,
Se empieza por 8 cápsulas y se desciende progresivamente. Vale, en cuanto al delirium hipoactivo, bueno, importante evitar antipsicóticos sedantes, quetiapina o lanzapina, y se prefiere haloperidol o risperidona en una dosis muy baja por la noche, o sea, 0,25 miligramos. También se puede utilizar el aripiprazol por los efectos que tiene sobre la atención. Vale, y ahora, pacientes, tratamiento del delirio en pacientes con ciertas comorbilidades. En cuanto a los cardiópatas, bueno, recordar que el delirium se asocia a patología cardiovascular, como infartos de miocardio, arritmias, etc. El fármaco de elección es el haloperidol porque, bueno, es muy poco cardiotóxico y se recomienda en dosis moderadas, es decir, menos de 20 miligramos al día. Hay que tener especial precaución si se utiliza la vía intravenosa porque aumenta el riesgo de alteraciones de la conducción y de taquiarritmias ventriculares. Y luego, como decía, suspenderlo si el QT es mayor a 500. Hay que hacer electros frecuentes. Mejor evitar los antipsicóticos de baja potencia, como las fenotiacinas, sea la levomepromacina, que es el Sinovam, porque tiene más efectos adversos cardiovasculares y mayor riesgo de hipotensión ortostática. En hepatopatía grave se recomienda el tiaprizal, 2 ampollas cada 4 o 8 horas. Y en caso de tener que utilizar benzodiazepinas en pacientes con cirrosis, se prefieren las que utilizan la vía de fase 2 para el metabolismo, es decir, por ejemplo, el lorazepam. Vale, en cuanto a los pacientes anticoagulados, lo primordial es la seguridad del paciente, es decir, evitar en la medida de lo posible la agitación del paciente y tener que recurrir a las sujeciones, porque aumenta el riesgo de traumatismo y de sangrado. Vale, en un paciente que tiene riesgo de sangrado, se debe tratar de evitar también el inyectar intramuscular, aunque en las guías solo aparece contraindicado en caso de atrofia muscular grave o de mala perfusión tisular, es decir, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Y por último, los pacientes con mayor riesgo de convulsiones, recordar que todos los antipsicóticos disminuyen el umbral convulsivo, por eso hay que tener especial precaución en una serie de grupos de pacientes. En pacientes con delirium por abstinencia de alcohol o benzos, pacientes epilépticos y pacientes ancianos o con farmacocinética alterada. Vale, recordar que el riesgo de convulsiones aumenta cuanto más alta sea la dosis, que dentro de los antipsicóticos de primera generación, los que mayor riesgo tienen son los de baja potencia. Por ejemplo, la clorpromacina tiene más riesgo que el haloperidol y que se debe iniciar con una dosis baja e irla aumentando gradualmente. En ancianos se recomienda pues eso, el haloperidol en dosis de 0,25 o 1 miligramo. Se pueden utilizar benzos como coadyuvante cuando es necesario elevar el umbral convulsivo y en pacientes con antecedentes de crisis comiciales está indicado el distraneurine. Y por último, me gustaría especificar un poco el tiaprizal, que se ve muy frecuentemente en las plantas de hospitalización. Realmente el tiaprizal en los únicos pacientes en los que tiene sentido son, bueno, este grupo de pacientes que tiene mayor riesgo de convulsiones y en los que no se pueden utilizar antipsicóticos como alcohólicos, o hay que tener más precaución con los antipsicóticos como alcohólicos, ancianos y en pacientes con hepatopatía grave. Bueno, recordar que la dosis recomendada de tiaprizal es de 300 a 400 miligramos al día, por lo tanto, se ve frecuentemente en plantas de hospitalización
dosis como media ampolla en caso de agitación, media ampolla de tiaprizal son 50 miligramos, es una dosis infraterapéutica. Entonces, esto un poco para perder un poco el miedo a poner dosis. Bueno, y como conclusiones que queremos que recordéis, bueno, la clínica de delirium, que es una alteración de la conciencia y de la atención aguda y fluctuante, como comentó Miguel, que es fundamental identificar los factores precipitantes y causas potencialmente reversibles, que el manejo es multimodal, tanto de medidas no farmacológicas como farmacológicas, que el haloperidol es el fármaco de elección, no el teprizar como muchos pensábamos, y que hay que evitar el uso de benzodiazepinas, salvo en el síndrome de abstinencia. Nada, muchas gracias a todos por venir. Esta es una chuleta que hizo Mauricio para el manejo de estos casos en urgencias. Muchas gracias. Una pregunta. Hola. Hola. Bueno, bien, parece que está bien, pero esto falta que para el paciente y la recuperación. Sí, nada, era la idea de caso clínico era hacer una pequeña introducción, no tanto desarrollar el caso clínico como tampoco queríamos desarrollarlo mucho. Con el caso era más un hilo conductor de la sesión. Y otro punto, que si era una abordaje integral del delirio, y el delirio es como la patología más frecuente en el ser humano y que está tan interesante en esta terapia, pues me parece que los estudios han intentado con eso. Sí. Sí, nosotros tampoco entendido muy bien porque se nos avisó muy bien de pues, por supuesto. Tendría siempre un programa de el delirio de enfermedad de esta organicidad. Pero claramente, creo que no es así. Mm. Ah, perdón. Yo creo que para María, bueno, parece que vale ver por el para hacer a que ya tenemos que mencionarse lo mejor, porque yo creo que cada vez, bueno, por lo menos en área médica, sí que se está usando más por el producto. Ahora ya hay un trabajo que dice en eficacia pues al periodo, cómo posicionadas, bueno, psiquiatras, neuropediatras, ¿qué opinión tienes? La quetiapina, lo que pasa es que es un antipsicótico más sedante, entonces en el manejo de una agitación aguda pues no tiene mucho sentido, digo con respecto al haloperidol, que es más incisivo y que, quiere decir, por ejemplo, un paciente que si estamos pensando en los efectos extrapiramidales del haloperidol, compensa más manejar la agitación en el momento agudo que estar pensando en los efectos secundarios que lo puede producir. Entonces, si el paciente está agitado, es más útil el haloperidol y la quetiapina es más que la olanzapina. A ver, yo creo que en la práctica al final hay dos cosas importantes. Una, es que tendría más sentido